todo lo que hay dentro de mí. De la adoración, de la oración. Necesita ser cambiado. Todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Tú estás aquí. Gracias por tu promesa cumplida, Señor, al estar presente aquí y traer libertad, Señor, cuando tú te haces presente. Háblanos, Señor. Diga conmigo: vida sobrenatural. Puede decirlo de nuevo: vida sobrenatural. Eso significa que hay algo más. Y hay dos cosas que son importantes en la vida de un hombre, de una mujer que llega a Dios, que se encuentra con Dios. Dos cosas que son sumamente importantes para alguien que quiere servir a Dios. Especialmente aquellos que anhelan su unción. Vivir una vida sobrenatural es posible, pero es poco predicado. Esta vida y todo lo que sujeta a esta vida trae placer, distracción, recreación, esfuerzo, trabajo, ocupación, constantemente. El ser humano se preocupa sin saber lo que significa la preocupación. Se preocupa por caminar cuando es pequeño. Lo intenta. Su preocupación, ocupación y todo está puesto en dar los pasos que lo saquen de sus rodillas y lo lleven a trasladarse más rápidamente y sin dañar su piel, poniendo todos sus sentidos en ello para lograr un equilibrio perfecto y que toda su humanidad se quede equilibrado para no caer. Así que sus intentos son diarios, constantes. Y desde pequeños nos ocupa este mundo y perdemos de vista lo sobrenatural, y cuando llegamos a Dios, tristemente nos ocupamos o aprendemos historias bíblicas que no salen del papel, que quedan en nuestra mente, pero que no vivimos. Y una de las cosas que nos va a llevar a vivir una vida sobrenatural, o sea, una vida para ejecutar lo que Dios quiere a través de nosotros, eso es vida sobrenatural. El primer principio se llama obediencia. Diga obediencia. O sea, si yo quiero entrar en esta dimensión de lo sobrenatural de Dios, lo primero que Dios, la primera escuela que Dios me va a meter se llama obediencia.
a Él. Y yo puedo ver a través de toda la Biblia cómo Dios ha usado de manera maravillosa a hombres y a mujeres en dimensiones sobrenaturales. Y esto no es solo para algunos, sino para toda la iglesia y para todos los que somos hijos de Dios. Vivir una vida sobrenatural. Pero la prueba más grande para yo poder entrar a lo sobrenatural, o mejor dicho, la puerta, se llama obediencia. Para yo entrar a eso que está escrito en la Biblia y yo vivir las promesas de Dios, hay una puerta que está cerrada. Por más que usted sea cristiano y por más que haya creído en Dios, hay una puerta que te limita, te va a limitar a ir a aquel lugar. O es la puerta que te va a dar acceso a esa dimensión. Se llama obediencia, grítelo, obediencia. La obediencia a Dios es la puerta, la entrada a lo sobrenatural. Dice Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre, o sea, el que obedece. O sea que la vida sobrenatural está basada en la obediencia a Dios. El acceso a la eternidad está basado en la obediencia. Usted puede tener mucha religión, Señor, Señor. Usted puede orar mucho, Señor, Señor. Usted puede decir que tiene mucha profecía, dice el Señor. Usted puede tener una congregación enorme y en tu nombre hicimos señales. Pero no puede entrar en el reino de los cielos el que hace cosas, sino aquel que obedece lo que mi Padre dice. Mateo 7:21, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Diga conmigo, la entrada a lo sobrenatural se llama obediencia. La entrada a lo sobrenatural se llama obediencia. Yo recuerdo que mi padre entró a esta dimensión de la liberación por él ser obediente, no por cuánto él sabía de Dios. Y él caminó en obediencia, y la obediencia lo pudo llevar a esta dimensión donde él ataba a los demonios, reprendía a los demonios, echaba a los demonios, huían en el nombre de Jesús. Todo el respaldo de Dios está sobre un hombre, sobre una mujer que obedece al Padre. La obediencia es la clave para que la palabra de Dios se manifieste, para que el cielo sea abierto y haya acceso de la gloria de Dios a la tierra. Tiene que haber obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Samuel le dice a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor? Primera de Samuel 15:22. Que le ofrezcan holocaustos y sacrificio, o que se obedezca lo que él dice. ¿Qué le agrada a Dios? Que usted venga cada domingo, cada viernes, que usted ore todos los días, inclusive que usted ayune, inclusive que usted
haga actos de caridad y que no le haga el mal a nadie. Todo su esfuerzo puesto para agradar a Dios, ¿eso le agrada a Dios o a Él le agrada la obediencia? ¿Con quién Dios puede traer el cielo a la tierra? Porque cuando nosotros decimos: Padre, abre los cielos, lo que Dios va a hacer para abrir los cielos es usar a una persona, a un hombre, a una mujer. ¿Qué quiere Dios? Dice Samuel, le dijo a Saúl: ¿todo lo que tú le estás ofreciendo o todo lo que tú estás obedeciendo? ¿Todo lo que tú puedes hacer para el reino o todo lo que tú puedas dejar de hacer en obediencia? Es que la obediencia separa a los que entran en lo sobrenatural y a los que se quedan en una religión. El obedecer vale más que todo, termina diciéndole el profeta, que todo sacrificio que hagas. Juan capítulo 14 versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. Yo te estoy entregando una puerta para poder entrar en el último y más grande avivamiento que se está aproximando a la tierra, para que lo sobrenatural de Dios pueda ser vivido por vos, por usted, y no que pueda ser leído, y no que solo pueda ser escuchado, sino que pueda ser vivido en esta tierra, todo lo que el Señor prometió. Y entonces dice Juan 14, 23, Jesús le dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y haremos nuestra morada en él. Miren un principio ahí: si obedeces al Padre, lo sobrenatural se deposita sobre ti. Alguien sobrenatural mora en ti. No vamos a poder llenar el hambre de miles en este mundo solo con conocimiento de la Biblia. No vamos a poder llenar el hambre de los hambrientos, la sed de los sedientos, solo con experiencias religiosas. No vamos a poder satisfacer el pedido de una tierra que gime por causa de la manifestación de hijos e hijas de Dios que caminan en lo sobrenatural. Yo estaba hablando con una mujer que estaba o está enferma de cáncer, y nos decía a mí y a mi esposa la manera en que una hechicera trabaja y cómo era exacto lo que decía. Y las personas que iban a su casa le decía ella: tu hijo tiene esta maldición porque desde pequeño lo entregaron así, así, así. Ve y busca tal objeto en el fondo de tu casa. Cuando encuentres el objeto, ábrelo, y dentro de ese objeto vas a encontrar algo. Y dice que hicieron eso, buscaron por todo hasta que encontraron un objeto viejo. Y ese objeto que estaba abajo de todo la chacarita que tenían ahí, por así decirlo, sacaron ahí, abrieron y sacaron ¿qué es lo que sacaron? Una foto envuelta con pelos y con cosas de ese muchachito que estaba padeciendo esa maldición, que se estaba muriendo. Ese muchachito no comía, no. Y esa hechicera le dijo: ve a tal lugar. Mire cómo operó. Y entonces a mí se me prenden los focos y me desespera que los brujos y los hechiceros y los hijos de las tinieblas estén caminando en algo que te pertenece a ti, y que el diablo le esté dando información
Cuando tenemos un Dios que nos puede dar y que de hecho quiere hacerlo con nosotros. Entonces hay un montón de cosas espirituales que nos están arrastrando, que nos están golpeando, que están destruyendo nuestra casa y no lo estamos viendo porque estamos siendo carnales y no estamos en lo sobrenatural. Eres una persona que es llevada por lo que sucede. Todo te está siendo oculto. Están sucediendo cosas en el mundo espiritual, pero no lo sabes. Solo eres una persona receptora, o sea, que recibe el resultado de algo que ya está pasando en el mundo espiritual. Y no te estás dando cuenta que está sucediendo a tu lado, en tu casa, en tus hijos, en tu cama, en tu trabajo. Y no lo estás viendo. Está sucediendo en tu cuerpo y no lo estás viendo. No lo percibes. Si me puede bajar la música un poquito, porque la palabra está yendo a algo profundo. Entonces nuestra naturaleza está siendo nuestra distracción. ¿Lo escuchó? Tu naturaleza humana está haciéndote de distracción para lo espiritual. Y todo en esta tierra se rige espiritualmente. Deuteronomio 28, 2:6, la vida sobrenatural, las bendiciones de Dios. Diga bendiciones de Dios. Diga bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. Porque hay cosas que nosotros podemos conseguir estudiando, trabajando y esforzando. Pero hay bendiciones que son de Dios, que vienen de lo sobrenatural. Por eso la Biblia dice: yo te enseño y te doy autoridad para que ates y desates. Niveles sobrenaturales. Y hay fuentes económicas que están atadas, que todo lo que toca se cae, que todo lo que hace es frustrado, que todo lo que emprendes se detiene. Y tienes el dinero para hacerlo, y la fuerza para hacerlo, la mente para hacerlo, la salud para hacerlo, pero por alguna razón que desconoces, no funciona. Recursos que están siendo detenidos. Bendiciones en tus hijos económicas que no avanzan. Y dice Deuteronomio 28, 2:6, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Una vida sobrenatural en las finanzas también tiene que ver con obediencia a Dios. Diga, obediencia es la puerta a una vida sobrenatural. A una vida sobrenatural. Diga, a una vida sobrenatural. A una vida sobrenatural. En mis finanzas. En mis finanzas. Jeremías 7:23. Lo que sí les ordeno fue lo siguiente. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien.
necesitas entrar en una obediencia máxima, extrema. Necesitas cruzar ese nivel humano para entrar en una dimensión espiritual. Necesitas salirte de los conceptos, de la filosofía, del humanismo, de la religión implantada en ti. Aún de los conceptos que soltaron sobre ti gente, pero lo soltó desde la carne y no desde el espíritu. Cosas que creíste de Dios desde tu carne y no desde tu espíritu. De lo contrario, vamos a tener entretenimiento en las iglesias. De lo contrario, vamos a tener gente por temporada, como en las vacaciones. Se van los primeros de las quincenas de enero y llegan los segundos, que son los que le dicen los blanquitos. Entonces vos mirás ahí, los que ves bien doraditos son los que ya están hace un rato, y los blanquitos son los que recién están llegando a la playa. Y te das cuenta y van haciendo la rotación y el cambio. Entonces vas, estás un tiempo y luego te vas, te vuelves. Y entonces hay gente que está un tiempo y luego se sale, y entra a la iglesia y se sale, y va otra y se sale, y vuelve de nuevo y se sale. Entras a la reunión y te vas igual. Haces una oración pero no entras en lo sobrenatural. Tus oraciones son muy humanas, muy mentales, muy estructuradas, muy basadas en lo que te enseñó el hombre, no en una experiencia con Dios. Y hay cosas que tienen que romperse para que pueda entrar la gloria, la sobrenatural de Dios. Lo que Él dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que Él habló de nosotros, lo que habló de esta generación. Les ordené lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios. Condúzcase conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Diga conmigo: guerra sobrenatural. Guerra sobrenatural. Diga: hay una guerra sobrenatural. Hay una guerra sobrenatural. Constante. Hay una guerra constante. Hay una guerra constante. Hay una guerra por tu libertad. Hay una guerra por tu bendición. Hay una guerra constante por tu alma. Hay una guerra que no para, que no cesa. Constantemente está ahí esa guerra. No la ves porque eres natural. Y en 2 de Corintios 10, 4, 5 dice: las armas con que luchamos no son de este mundo. Escuche lo que habla de dimensiones, habla de mundos. Para que usted tenga una idea de lo sobrenatural, está hablando de mundos diferentes. Está hablando de una guerra, pero no es de este mundo esa guerra. Es una guerra, sucede en lo espiritual. Y usted nunca lo va a entender desde una posición natural. Y aquí la palabra del Señor es concreta. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Está diciendo que las armas que Dios nos dio tienen un poder divino para derribar fortalezas. Está hablando de dimensiones espirituales, señores. Está hablando de algo que nos estamos perdiendo. Está hablando de algo que no estamos viviendo, que no lo estamos viendo, que solo recibimos, vivimos la consecuencia de lo que sucede ahí. Y eso tiene que acabar, tiene que terminar en nuestras vidas. Es necesario entrar en otra dimensión. Se llama sobrenatural. Diga conmigo: vida sobrenatural. Vamos, digas: vida sobrenatural. Vida sobrenatural. Dice ahí el escritor, el apóstol, dice: las armas con que luchamos, que nos fueron dadas, no son de este mundo. Wow.
tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. También está hablando de obediencia aquí. Todo mi pensamiento es llevado a la obediencia a Cristo. Todo lo que yo soy debe ser llevado en obediencia a Dios. Diga vida sobrenatural. ¿Cómo yo entro? Diga conmigo, por obediencia a Dios. O sea, eres descartado o aceptado en esa lucha, en esa batalla, en esa vida, en esa dimensión, por lo que obedeces o por si desobedeces. Si obedeces, pasas. Si desobedeces, eres descartado. Eres una persona que viene a sentarse y no puede ver, y no puede vivir, y no puede gustar de cosas sobrenaturales que Dios escribió y que Dios dejó aquí para que la vivamos. Y que este año sea un año sobrenatural, que podamos vivir desde esa dimensión, que podamos hablar desde esa dimensión, que podamos mirar desde esa dimensión, que podamos enfrentar todo lo que has pasado de lo sobrenatural a lo natural por el diablo. Nosotros podamos enfrentarlo también aquí en la tierra desde la dimensión sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento dice que Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Aquí estamos viendo algo sobrenatural. Un hombre está escuchando la voz de alguien invisible. Hasta ese momento él solo podía hablar con personas y escuchaba la voz de una persona. Nunca había oído una voz sin ver un cuerpo. Él estaba acostumbrado a vivir naturalmente. Por eso al mundo le apasiona lo sobre. Le encanta ver magia. Le encanta la adivinación. Le encanta el más. Sí. Le gusta saber qué dice el sol, la luna, los planetas. Les gusta escuchar qué dice la palma de su mano o una carta tirada. La gente está buscando lo sobrenatural. Buscan algo o a alguien que los lleve más allá. Entonces Abraham está en su tienda y él escucha la voz audible de Dios. Abraham, en ese momento él sale de lo natural y Dios, el creador, le está hablando. ¿Qué diferencia hay entre Abraham y usted? La única diferencia es un corazón obediente. O desobediente. Dice la Biblia que Abraham oyó a Dios y obedeció. ¿Qué pasó? O sea, es peligroso también entrar en esta dimensión, porque vas a escuchar a Dios direccionándote en cosas que naturalmente no se pueden. O sea, quienes queramos entrar en esa dimensión, vamos a tener deseos de ir por cosas. Que eso le pasó a Pedro. Si tú eres Jesús, que yo camine también por las aguas. Él quiso entrar ahí. Yo puedo tener acceso, Dios. Y la materia, un cuerpo sólido, se hizo más liviano. Un cuerpo, una materia, se hizo más liviano que lo sólido, que lo líquido, perdón. Eso es imposible.
Los discípulos se agarraban la cabeza. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Cómo es posible que los peces se aumenten? ¿Cómo es posible que 15,000, 20,000 personas coman de un? ¿Cómo puede ser que el muerto resucite? Un poquito. ¿Cómo puede ser que los enfermos sean sanados? ¿Cómo puede ser que los endemoniados sean libertados? ¿Cómo puede ser que una persona cambie de un día al otro? Diga conmigo, la obediencia es la puerta. Diga, la vida sobrenatural. La vida sobrenatural Está encerrada en este libro y tiene que ser abierto, no para leerlo, sino para vivirlo. Aquí está toda la vida que Dios nos dejó para vivir en esta tierra. Aquí está cómo hacerlo. Y el primer paso se llama obediencia. Porque si no puedes obedecer a Dios, que es el Dios de lo sobrenatural, entonces, diga conmigo, vivir la voluntad de Dios. Es vivir en, diga, vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios Es el principio es el principio de vivir de vivir en lo en sobrenatural. lo sobrenatural. Ok, diga conmigo, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Él quiere hablarnos hoy, pero no lo oímos. Porque estamos desde la carne, no lo podemos oír. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nos está diciendo la Biblia cómo la gente podía oír, cómo estos hombres podían oír a Dios. ¿Sí? Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 3. Dios comienza a hablarle a un niño. El niño empieza a escuchar algo sobrenatural. Va corriendo y le dice a lo que él veía naturalmente, que era el sacerdote: tú me llamaste, yo no te llamé. Tú me llamaste, yo no te llamé. Se va y se acuesta, vuelve a sentir la voz. Samuel se levanta: tú me llamaste, yo no te llamé. Si yo escuché a alguien que me llamó, no soy yo. Va a acostarse por tercera vez y le dice: Samuel. Entonces él se levanta, ya ni siquiera estaba dormido. Se aseguró que estaba escuchando, que estaba despierto, que no era un sueño, que era real, que él estaba escuchando a alguien. Pero su carne estaba tan atada a lo natural que iba siempre al ser humano. ¿Qué dijiste? ¿Qué dice Dios? Decime, ¿qué fuiste vos? ¿Me llamaste? Y por tercera vez le dijo: no fui yo. Cuando sientas esa voz, arrodíllate y dile: ¿qué quieres, Señor? Háblame. Y entonces, cuando va de nuevo, se acuesta y escuchó de nuevo la voz: Samuel, heme aquí, Señor. Y ahí la Biblia ya no dice más que Dios habló, pero yo estoy seguro que Dios habló porque él era un profeta. Y desde ese momento comenzó a tener un encuentro con Dios, donde él hablaba con Dios, hablaba, no oraba simplemente como una forma religiosa, como nos han enseñado a orar y listo, y que pase, y que no, hablaba como usted habla con una persona, hablaba. ¿Qué pasó que eso ya no sucede? Yo he tenido testimonios de gente que habla con demonios y que los demonios le hablan. ¿Usted me está escuchando? Pero el cristiano todavía no habla con Dios, no escucha la voz, no está queriendo, cree que eso ya pasó. Y no es para el Viejo Testamento, cuando venía Saulo camino a Jericó o a Damasco. Cuando él venía camino a la ciudad, ahí está.
Dice la Biblia que él escuchó a Jesús. Saulo, hey, ¿por qué me persigues? Y que todos los demás escuchaban una voz. Escucharon, diga, escucharon. Lo sobrenatural se escuchó. Es tanto lo que Dios quiere hacer contigo que Él tiene que romper la naturaleza para entrar con su voz audible. ¿Es posible, pastor? No va a ser posible, primer punto, hasta que no seas obediente. Segundo punto, no va a ser posible hasta que quieras que sucede. Dios puede hablar. ¿Quiere Dios hablar hoy? Sí. Nos lo estamos perdiendo. Entonces creemos que Dios les habló solo a ellos. Entonces creemos que solamente Dios no puede hablar al espíritu o a la imaginación, o que Dios no puede hablar a través de un profeta. Sí, está bien. O que Dios no puede hablar solo a través del pastor. Sí, está bien. Pero Dios quiere hablar contigo. Y te van a llamar loco cuando eso suceda. José, el ángel se me presentó y me dijo que voy a quedar embarazada. Mire lo sobrenatural, quedó embarazada del Espíritu de Dios. ¿Usted está entendiendo esto? Lo sobrenatural fue tan fuerte y tan real que María queda embarazada. La intimidad del Espíritu con María hace que María quede embarazada de Cristo. Y José está preocupado porque, claro, es difícil creer que el Espíritu te embarace. Sea sincero si viene tu hija y te dice: me embarazó el Espíritu Santo. Quiero que piense, por favor. El profeta estaba tan loco que ya no le escuchaba a Dios, y Dios tuvo que usar un burro para que le hable. El burro no quería que el profeta pase, y el profeta le golpeaba, y el burro le dice: ¿por qué me golpeas? El burro le habló. Pero claro, está escrito, es mucho para nosotros, ¿verdad? Y las iglesias de este tiempo van a ser endebles, flacas, raquíticas si no entramos en esta dimensión. Porque el mundo requiere de un poder sobrenatural. ¿Cómo van a creer tus compañeras de la universidad, de la facultad, del secundario, si todo ahora es filosofía? Humanismo cada vez está más centrado en lo que ves. Son ideologías. La religión hoy más grande se llama ideologías, ideas. Un ateo le hicieron una entrevista, lo vi por internet hace poquito, le hicieron una entrevista, y él ya está viejo y le dicen: ¿te gustaría creer en Dios? Me encantaría creer, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no es real Dios. Pero me gustaría dentro de mí creer que hay alguien que lo hizo todo. Pero ¿para qué voy a creer si no existe? Dice. Pero ¿qué sucedería si un hombre o una mujer de lo sobrenatural deja de estar hablando tanto y discutiendo tanto? Cientos de miles de cristianos discutiendo por internet de doctrina y ni siquiera saben vivir en obediencia a Dios. Que si el pantalón de las chicas, que si el manto, que si el pastor tiene camisa negra, que si esto, que si aquello, que si se puso una pulserita, que si el pelo se lo tiñeron o no se lo tiñeron, que si se deben pintar las chicas en la iglesia o no se deben pintar las chicas en la iglesia, que si esto y que si el otro. Más estructura, señores.
¿Saben por qué se ocupa la iglesia de eso? Pregúnteme por qué, pastor. Porque no ve el mundo espiritual. Entonces tiene que ocuparse de tonteras. Tiene que armar algo ahí como para que... Pero esta iglesia es la iglesia de la profecía. Es la iglesia de Joel. Es la iglesia de lo sobrenatural. Esta iglesia de esta temporada, donde los adolescentes, los niños tienen que ver visiones, donde los ancianos soñarán sueños, donde el Espíritu Santo se derramaría sobre mis siervos y mis siervas, dijo el profeta. Y no, entretenidos en lo natural, arraigados a lo natural, atados a lo natural. Jesús estaba siendo bautizado y se escuchó una voz del cielo. Lo escucharon todos. ¿Quién lo escuchó? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un hombre llamado Alexander Dowie, le llamaban el apóstol de la sanidad, por allá por el año 1870, por ahí. Era tanta la unción que cargaba, todo lo sobrenatural que cargaba sobre él, que cuando vino la malaria, por aquellos años la gente moría, no había medicina. Así que él comenzó a estudiar medicina y se metió ahí y estaba dentro de la medicina, y él estaba como enfermero o algo así. No existía todavía el término enfermería, pero ahí estaba él como ayudante, y él podía escuchar a los doctores diciendo: bueno, no sabemos cómo hacerlo, díganle que se va a curar, díganle que tome esto. Pero la medicina estaba recién surgiendo ahí. Los doctores no sabían solucionar, y él estaba indignado con los doctores porque le daban falsas esperanzas. Y entonces él entra en un shock en su vida, que empieza a orar y a leer la Biblia. Y dice que en un momento estaba una de las mujeres, una de las niñas que estaba muriendo por esa malaria, y que él va porque dice que se habían muerto 30 personas en su iglesia por esa malaria. Toda la ciudad estaba contaminada. Así que él estaba frustrado, y ya casi toda su congregación había muerto. Y esa niña la llaman, y él va a casa y está el doctor, y el doctor le dice: no hay nada más que hacer. Y entonces el doctor lo mira y le dice: esos son los caminos de Dios, incomprensible es la voluntad de Dios. Y entonces le dice: esos no son los caminos de Dios, esos son los caminos del diablo, Dios no quiere esto. Y dice que el doctor se indignó y salió corriendo, y entonces él entró en una ira y dice: en el nombre de Jesús, aquel Jesucristo, y entró en esa dimensión sobrenatural para que la sanidad descienda, y tocó a esa niña. Y esa niña, que estaba sin comer, con fiebre, a punto de morir, se levanta, se despierta y comienza a pedir comida. Y entonces todos empiezan a gritar, y de repente dicen: allá tengo el hermanito de ella, y el otro hermano están en habitaciones diferentes. Entonces él se fue corriendo a la otra habitación: en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús, es sano. Y comenzaron a haber sanidad en toda la casa, comenzó a haber sanidad en la ciudad, en el departamento, en el lugar, en el estado. Todo Chicago estaba revolucionado por un hombre que caminó en lo sobrenatural. ¿Y cree que Dios se conforma con lo que pasó ayer con una persona que le creyó? Usted seguramente ha venido a cargar pilas. Usted seguramente ha venido aquí para sentirse un poquito mejor. Usted seguramente hoy llegó a este lugar con una necesidad, y Dios te quiere llevar a algo mayor.
Estudia la biografía de Alexander Dowie. Dice que ese hombre se levantaron muchos enemigos porque todo el sistema médico de aquel entonces que estaba saliendo estaba en contra de él, porque él había puesto anexos que se llamaban casas de sanidad. ¿Cómo se llamaban? Así que habían casas de sanidad que estaban en toda la ciudad y la gente se agolpaba y los que iban siendo sanos. Entonces ya los doctores de aquel tiempo ya no tenían entrada financiera. Entonces todo el sistema se puso en contra de él y hablaron de ponerle una bomba para matarlo. Así que le ponen una bomba bajo su escritorio en su oficina. Y entonces él está ahí en la oficina buscando a Dios, orando, buscando una palabra de revelación para el pueblo. Dice que se juntaban 6,000 personas como si nada a escucharlo. Lugar donde iba se llenaba, porque la gente quiere lo sobrenatural. La gente anhela que entremos en eso. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Gime el mundo. O sea, mi anhelo es que salgas de aquí queriendo entrar en esa dimensión. Queriendo eso. Y dice la Biblia, dice la historia, la biografía, de que él está ahí en la oficina y que de repente el Espíritu de Dios le habla y le dice: levántate y anda. Bueno, él pensaba que era una voz. La segunda vez: levántate y anda. Así que ya como quedó incómodo, y a la tercera vez Dios le habla y le dice: levántate y anda, Alexander. Y él se levantó y se fue a su casa. Y en su casa, cuando llegó a su casa, cuando cerró la puerta de su casa, la oficina, ¡pum! Dios habla. Dios quiere hablarte. Dije, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Cuando Dios te habla, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué dice Dios? Te dirá tu familiar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dijo Dios? No qué pensaste, no qué sentiste, no qué te dijo. ¿Qué escuchaste? Basta de meternos al cuarto y solamente estar ahí y orando, Señor. No, entremos en otra petición, entremos en otra demanda. Todos afuera, los jóvenes, saben lo que quieren. Y si usted hace un chequeo general en la juventud cristiana evangélica, no saben qué llamado tienen. No saben para qué nacieron en Dios. La vida sobrenatural no solamente que Dios te va a hablar, sino que la vida sobrenatural tiene que ver también con que Dios te va a dar visión. Grite conmigo: visiones. Diga: visiones. Son visiones. Son cosas que nadie ve. Son anticipaciones de cosas. Son cosas reales, que son espirituales, reales, que son verdades que transforman la realidad. Son verdades que transforman, que cambian la realidad. Ezequiel dice en Ezequiel 1:1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Él sabe lo que estaba haciendo, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vio los cielos y él comenzó a ver. Los misioneros allá en Malasia, misioneros por allá por Singapur, el avivamiento que tocó a Indonesia. Dice que las selvas eran tan grandes que ellos no sabían por dónde ir y que no tenían la tecnología de hoy, por allá por 1970. Así que no había GPS, no había recalculando, no te hablaba la española por el GPS.
Así que ellos salían con ¿cómo se llama? Con machetes por la maleza. Tenían que llegar a un pueblo, tenían que llegar a evangelizar. Así que se perdían. Muchos se perdían por mucho tiempo y ellos le decían: Señor, nosotros no queremos esto, queremos llegar al objetivo que tú nos has dicho, pero no sabemos cómo llegar, estamos perdidos. Así que comenzaban a orar, y cuando comenzaban a orar, les venía una visión y comenzaban a escribir en un papel la visión que tenían, cómo por ir. Vas a cruzar por un río, va a haber un árbol que tiene amarillo de un lado, rojo de otro lado. Cuando ves ese árbol, más allá va a haber un puente. Ese puente no tienes que tomarlo, es el que sigue para poder salir al lugar donde yo los envío. Dígale que te lo da impresionante. Así que ellos iban siguiendo lo que Dios les había dicho en visiones. Eso es real. No lo estamos viviendo ni a gancho, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Como es viernes, todos los viernes dan, ahí voy. Hasta que no haya un hambre, un desespero por lo sobrenatural, que te va a llevar a dejar cosas naturales. A algunos de ustedes les va a llevar a dejar novios, novias. A algunos de ustedes les va a hacer cambiar el trabajo. A algunos de ustedes le va a llevar a dejar amigos. A algunos de ustedes le va a llevar a ir a otros niveles, a otras cosas donde otros no se atreven a ir. Cuando lo sobrenatural te toca, cuando eres atraído a esa dimensión. Donde las aguas no te ahogan, donde la llama no arde en ti, donde te puede estar el diablo haciendo pomada en lo natural y tú estás en el espíritu. Y la gente se pregunta: ¿cómo es posible que estés de esa manera? Porque estás viviendo en lo sobrenatural. Vivir por fe, como enseñaron en algún tiempo. Vivir por fe. ¿De qué trabaja? No trabajo, vivo por fe. ¿Qué? Y una generación completa de gente que ni estudiaba ni trabajaba porque vivió por fe. Y ahí vas a su casa, no tenían para comer, no tenían zapatillas. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es lo que te estoy hablando. Vivir por fe es entrar en dimensiones sobrenaturales. Dimensiones sobrenaturales tiene que ver con visiones. Diga conmigo: visiones. ¿Cuándo has tenido una visión? ¿Cuándo fue la última visión que tuviste? Tengo que generar en vos hambre de esto, porque si no estás muy humano. No hay visiones, no escuchas a Dios. Y tener una visión es como mirar una televisión y verlo. Entrar en una dimensión sobrenatural, vivir sobrenaturalmente, tiene que ver con escuchar a Dios, tiene que ver con recibir visión y tiene que ver con soñar sueños. Diga conmigo: tener sueños de Dios. No es porque te comiste un lechón o empanadas picantes, soñaste con algo feo, ya el diablo, ya hay nomás el diablo. Génesis capítulo 31 versículo 11: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Es tan real que tú sabes que Dios estuvo ahí. Sueños de Dios. Sueños de Dios.
Estamos tan lejos de esto que andamos soñando con pajaritos, Si usted tiene que evaluarse, juzgarse y decir, ¿qué sueño es este que estoy teniendo? ¿Qué sueños estoy teniendo? Oye, no hable con un psicólogo de esto, porque te va a decir que los sueños vienen y te van a dar una teoría. Yo te estoy hablando de sueños sobrenaturales, donde Dios espanta todas las cosas mentales, el inconsciente, lo subconsciente, lo inconsciente, para meter lo espiritual en ti. Y sabes que fue Dios. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ya está José con María, ya pasó todo lo sobrenatural, ya quedó embarazada y ahora lo quieren matar a Jesús. Lo están buscando y el ángel en sueños le dice: ve a Egipto. Ahí está el hombre de Dios, que no era hombre de Dios, que era un perseguidor. Se encuentra con la voz de Jesús. Algo sobrenatural sucede, queda ciego. Y en el otro lugar, en el otro sector, está un cristiano, un hijo de Dios, un seguidor del camino, Ananías. Y Dios le habla en sueños y le dice: tienes que ir a la calle derecha, a tal lugar, en la casa de tal persona. Ahí está Saulo. Y él en sueños le habla real y le dice en sueños: Señor, ese hombre nos busca para matar y tú me estás pidiendo que vaya. Y en mismo sueño le dice Dios: instrumento útiles en mis manos. Yo ya lo cambié. Ok, si es así, no hay problema. Se despertó. No se quedó a dormir de nuevo, no se tapó porque estaba ahí fuerte el aire acondicionado. Se levantó, fue a la calle derecha, al lugar, a la posición que le dijo, tocó la puerta y le dijo: acá está un hombre llamado Saulo. Sí, ahí está. Ok, Saulo, Dios te habló, Dios me habló. Y Saulo le dice: también me dijo que ibas a venir. Impresionante. Sí, mientras él estaba teniendo el sueño con venir acá, Saulo estaba teniendo el sueño que venía alguien a orar por él. Dígale al que está al lado: impresionante. ¿Ves que no son señales de que si llueve no es de Dios? Si corre viento sonda no es de Dios. No, estas cosas son sobrenaturales. Y tienes que entrar en eso, porque hay alguien que Dios le está hablando sobrenatural, algo de vos. Y Dios te ha preparado a vos para que seas la bendición de ese alguien a quien Dios ya le está hablando. ¿Sí me está entendiendo? Hay una ciudad, hay una nación, hay una persona, hay una familia. Hay algo, alguien que necesita que operes en esa dimensión. Pero vamos a estar aquí un año más en esta iglesia, o vas a estar en tu iglesia, donde quiera que me mires, escuchando que alguien te está queriendo motivar y vos ahí como esos autos que agarran y ahogado en tu naturaleza, te empujan y no quieres arrancar. Es que tiene que venir alguien a rogarte para que entres en esta dimensión. Te lo vas a perder. Necesitas que alguien te empuje para que entres en estas dimensiones. Te lo vas a perder. Y mi anhelo, el anhelo de mi esposa, el anhelo de este ministerio es que operemos en estos ministerios, en estos dones, en esta dimensión. Buscar eso. Porque eso va a quebrar cualquier argumento contrario que se levante en contra de Jesús. Hay un poder, como dice esa canción: yo he creído en un poder que no se toca y no se ve, pero se siente.
Entonces usted se va a quedar como Penélope. Penélope, esperando a alguien que nunca va a venir porque usted no se atreve a entrar. Y mi intención, o la intención de Dios con este mensaje, es que usted por dentro diga: qué mal que estoy. ¿Cómo es posible que un nene de 14 años, ¿cuánto tenés vos? Bueno, más chico que vos, le diga a todo un ejército: hey, ¿por qué se dejan insultar por este? Claro, como te lo enseñaron en la escuelita dominical, y David, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta a Dios, y la piedrita voló por el aire, y el gigante lo mató. Y usted se va con esa historia, qué bonita. No. A nuestros niños hay que enseñarles que no es la piedrita, que es una intimidad de un niño de 13 años que puede ver y puede decir: no quiero usar yo tu armadura ni tu manera de moverte. Escucha cómo hablaba. Un joven de 17 años pudiendo decirle a una mujer en el palacio, la mujer quizás más bella del lugar: no puedo tener nada contigo porque yo quiero obedecerle a Dios. Un hombre que estaba en el lugar donde había más riqueza le tuvo que decir ahí al rey: no voy a comer de tu alimento, no me voy a contaminar con la comida del rey. Negándose a cosas sobrenaturales cosas naturales para entrar en una dimensión sobrenatural. Y cuando lo meten a Daniel en el pozo, ¿qué sucedía? El león dice: ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Daniel al rey? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras? Dios envió su ángel. O sea, él estaba con el ángel, lo veía. ¿Cuándo fue la última vez que vio un ángel usted? ¿Qué es eso? Pero si te pregunto cuándo fue la última vez que percibiste un espíritu inmundo en tu casa, vas a decir: y hay una generación que han salido, y se lo digo a todos ustedes que están ahí escuchándome, por si estás ahí, que no estoy en el vivo. ¿No estoy? Ok. Que andan predicando que lo sobrenatural ya no es de Dios, que los milagros es para los apóstoles, que la profecía era para los profetas, el último fue Juan el Bautista. Mira si Dios va a terminar su plan de gloria porque se hayan muerto los apóstoles. Ustedes necesitan hablarle a la gente de lo sobrenatural, porque afuera hay una dimensión que para poder ganar acá en Argentina, para poder ganar la ley del aborto, se juntaron hechiceras, brujas en todas las provincias e hicieron pactos satánicos en todas las provincias. Corrientes espirituales que traen ideologías, ideas, que se meten en los niños, que se meten a los adolescentes, que se meten en los jóvenes. ¿Y cómo vamos a terminar con todo esto? ¿Con reuniones así? ¿Con activismo en la iglesia? Somos tan mansos que ya somos mensos ya. Si la carne no tiene ocupado con un pecadito que no lo puedes vencer, que te hace desobedecerle a Dios y no puedes entrar a niveles de gloria. Dígale a que tiene al lado: basta ya. Para decírselo así: basta ya. Dígaselo a alguien, hermana. ¿Ve que le digo que lo diga y no lo dice? Dígale a alguien, no es un chiste, díganle: basta, hermano.
Estamos en pleno 2023. Cristo vuelve. Hay unos carteles que ponen vuelve. No sé quién será que va a volver. Ahí le preguntamos, ¿quién vuelve? No, es una empresa, no te quieren decir. Yo ya sé quién es la que quieren que vuelva. Yo tengo ganas de hacer esos mismos carteles igual, que diga Cristo vuelve pronto. Porque estamos en pleno 2023, en la era donde hay más pecado, donde hay más distracción, donde todo está, donde hay pandemias, guerras, temblores, todo está sucediendo, todo. Y la iglesia todavía está ahí. Que venga Cristo pronto, que venga Cristo pronto. Tiene que levantarse alguien sobrenatural. Tiene que levantarse alguien diferente. Tiene que levantarse, tiene que resurgir alguien. Si yo voy a sacar las letras de acá, las voy a sacar, esta historia, para vivirlas ahora en mi presente, porque la palabra es eterna. Tiene que haber alguien. Nos escribió una jovencita llorando: yo tengo hambre de Dios. Nos mandó un audio: no puedo más, busco de Dios y aún así tengo hambre. Llorando nos hablaba. Qué bueno, le decía yo a mi esposa, hablamos entre nosotros mientras tomábamos el desayuno. Qué bueno que hayan jóvenes así, que estén provocando entrar a eso que está escrito, esas promesas. Y no, me empaqué. Pónganse de pie. Córtame toda la música, córtame la música. Ahí está. Tiene que haber algo, un despegue. Y yo quiero dejarte esta palabra para que sepas qué vas a hacer con el Evangelio, con esta bendición tan grande que dice la Biblia. ¿Qué va a pasar con vos y Dios? Con usted y Dios. ¿Qué va a suceder? ¿Hasta cuándo va a ser cómo se le llama el que se golpea? El boxeador. Punching, no sé cómo le llaman. Es punching ball. ¿Hasta cuándo va a ser eso de la vida? Es lo que me tocó. Tiene que haber una desesperación por entrar a esta dimensión sobrenatural. Tiene que haber un cambio en este año. De lo contrario, tu vida en el Evangelio va a ser aburrida. Gris. Y pendiente de un hilo. Porque en cuanto algo no entiendas o no te guste, se va a cortar. Así que ahora en enero, en el primer mes, antes que se vaya este mes, Dios te está diciendo: ¿qué vas a hacer con todo lo que yo tengo para vos? Hay decisiones que tienes que tomar urgente, porque estás en desobediencia. Y no las tomas. Ahí estás sintiéndote mal, pero no tomas, no obedeces.
No, yo sé que le estoy fallando a Dios, pero es más fuerte que yo. Sé que le estoy fallando a Dios, pero sé que le estoy... Y lo sabes. ¿Qué vida es esa? ¿Cómo podemos cambiar este mundo? ¿Ustedes creen que el mundo va a venir? Ya pasó el tiempo donde los jóvenes iban a la iglesia porque tenían una muy buena pantalla, un muy buen sonido, buenas luces y la mejor música. Ya pasó el tiempo donde las reuniones de jóvenes contenían a los jóvenes para que no se vayan al mundo y después seguían los mismos jóvenes siendo pecadores adentro de la iglesia. Y para que no se vayan, le dejamos a los jóvenes, sí, rómpase el pantalón, sí, póngase 20 aritos en la lengua, sí. Ahora ya hasta en iglesias cristianas evangélicas pueden ministrar personas homosexuales. Porque Dios es amor. Y ya para que todo el mundo venga y para que se llene, permitimos cualquier cosa. Dígale a que te lo para un poco. Yo quiero volver a las sendas antiguas. Yo quiero volver al camino angosto que cantaba mi abuela. Dos caminos hay hoy para elegir. Dos caminos hay hoy frente a ti. Uno ancho, el otro angosto. Yo era chiquito y les escuchaba cantar y me imaginaba el caminito pequeño donde cuesta ir. Ya pasó ese tiempo. Necesitamos poder de Dios y no innovación humana. ¿Lo vuelvo a repetir? Necesitamos poder de Dios y no innovación humana. Con tecnología no vamos a alcanzar a la gente, pero con poder de Dios sí. Con obediencia, con santidad, con búsqueda, con oración, con clamor, con desesperación, como esa jovencita que nos hablaban. No doy más. Dale adoración al Señor. Tengo hambre. Como decía aquella canción de Jesús de Adrián Romero, por un momento en tu presencia, por un destello de tu gloria, lo que yo daría. No importaría lo que tenga que pasar, porque tengo hambre de ti, de tu presencia. Tienes que buscar tu propia experiencia sobrenatural. Porque los pastores no estamos para sostenerte en una posición en una iglesia. Tienes que buscar tu propia experiencia con Dios, o te vas a cansar. Tienes que buscar entrar en esa dimensión. Tengo hambre de ti, Señor. Porque un día cuando los pastores no te visiten, los diáconos no te llamen, hoy vas a empezar a hablar. Porque un día cuando quien te bendice no te escriba, vas a empezar a sentirte mal. Porque has cambiado lo sobrenatural por un hombre. Por un momento en tu presencia. Cierra tus ojos y dile al Señor, no la cantes. Solo dile al Señor, me estoy perdiendo esto, Señor. Por un destello de tu gloria. Se están yendo mis años y solo he hablado de lo que tu palabra dice, de la historia. Yo quiero entrar ahí.
¿Puede usarte Dios a través de milagros? Claro que sí. ¿Puede darte visiones para salvar una ciudad? Claro que sí. Tengo hambre de ti. Desesperación por entrar a ese lugar. Hambre por entrar a ese lugar, a escuchar lo que Él te habla. Hambre por tener tiempos de oración. Y que las canciones no sean canciones bonitas, sino que sea realmente un deseo que no te deja vivir, que no te deja pecar, que no te deja estar tranquilo en tu naturaleza, sino que te lleva, como Jeremías, un fuego que me quema, un hambre que duele, un hambre que debilita, que desespera por Él. Tienes que salirte de tu naturaleza, iglesia. Tienes que salir de la naturaleza y entrar en dimensiones sobrenaturales. Hambre que duele, que debilita, que me hace desesperar, Señor. Pero por ti tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Dale adoración al Señor. Tengo hambre de ti. Sí, sí.